Muy buenos días, estimados amigos. Vamos entonces a hacer una revisión del examen de ecografía crítica. Como ustedes saben, el objetivo de esto es, sobre todo, que ustedes se puedan quedar con las ideas lo más útiles posible, lo más concretas posibles. Vamos entonces a trabajar un poquito con lo que fue este cuestionario en ecografía crítica. Fíjese que la primera pregunta que se hizo tenía que ver con el cálculo de la descarga sistólica y, digamos, de la descarga sistólica, y para esto tenemos o necesitamos dos mediciones fundamentalmente. Una es el diámetro del tracto de salida y la otra es la medición del BTI aórtico. El diámetro del tracto de salida lo vamos a hacer a través de la vista de eje largo para el izquierdo con zoom en el tracto de salida. Vamos a medir con la válvula abierta, es decir, en mesosístole, de borde interno a borde interno, y vamos a medir de esta manera el diámetro del paciente en particular. Recuerden siempre que hay una fórmula que podemos utilizar para saber si estamos midiendo correctamente o estamos más o menos en rango, que es 5.7 por la superficie corporal más 12.1. Con lo cual, si nosotros estamos más o menos en 1 milímetro y medio de diferencia con respecto a la medición del diámetro del tracto de salida, con lo que nos da la fórmula, sabemos que estamos midiendo correctamente. La otra medición que necesitamos hacer es en una vista apical de 5 cámaras, con Doppler pulsado por encima del plano valvular aórtico, hacer la determinación del BTI, para lo cual vamos a hacer vamos a delinear todo el borde, todo el envelope que se llama del perfil del flujo. En general acá intentamos no sobreestimarlo. Uno podría decir que el tracto de salida redondea para arriba y el BTI aórtico redondeamos para abajo. De esta manera nosotros vamos a transformar el diámetro del tracto de salida de este paciente que nosotros estamos viendo, que es de prácticamente 2.1 centímetros. Entonces vamos a hacer 2.1, lo vamos a dividir por 2, esto nos va a dar el radio, que es 1,05, lo vamos a multiplicar por 1,05 y lo vamos a multiplicar nuevamente por pi, que es 3.14. Con lo cual el área del tracto de salida nos va a quedar en 3.46, y si esto lo multiplicamos por 16, que es el BTI aórtico, nos va a dar una descarga sistólica de más o menos 56 mililitros. En realidad nos va a dar 55 mililitros, 55.3. Con lo cual la respuesta correcta en este caso entonces va a ser la opción C, que es de 55 mililitros. Recuerden entonces, medimos el tracto de salida, lo transformamos en área y luego esa área la multiplicamos por el BTI aórtico. El resultado que obtenemos ya es la descarga sistólica por latido de este paciente que nosotros estamos evaluando. Bien, en la segunda medición que estamos haciendo nosotros, en la segunda pregunta, se nos pregunta justamente cuál es la fracción de eyección de este paciente. Para lo cual nosotros sabemos que el volumen en diástole es de 149 mililitros y el volumen en sístole es de 71. Por lo tanto, si hacemos 149 menos 71, es decir, volumen diastólico menos volumen sistólico sobre el volumen diastólico, por 100 nos va a dar la fracción de eyección. Es decir, que en este caso la pregunta correcta es la C, es decir, el 52%. Recuerden, siempre el cálculo es el mismo, diástole menos sístole sobre diástole por 100, independientemente si estamos usando volúmenes, si estamos usando diámetros o el área, como por ejemplo cuando hacemos el cambio fraccional de área. En la tercera pregunta, lo que se nos plantea es que definamos si existen trastornos segmentarios de la motilidad. En la imagen que tenemos arriba, vemos una vista apical de 4 cámaras, donde claramente a nivel apical hay un trastorno de la motilidad, no hay un engrosamiento normal. Luego tenemos una vista de 2 cámaras, donde nuevamente tenemos trastornos
de la motilidad, sobre todo en la cara anterior, que está a la derecha de la pantalla, y también en la cara inferior a nivel apical. Y finalmente tenemos una vista de eje largo apical, que ustedes saben que se genera girando el transductor en sentido antihorario desde la vista de 4 cámaras hasta que nos quede esta vista de eje largo, donde también vemos que el septum anterior tiene trastornos de la motilidad, inclusive también a nivel apical. Con lo cual, la opción correcta claramente es que hay, la opción C, hay trastornos de la motilidad segmentaria. Pregunta número 4, se nos pregunta cuál es calculemos la presión sistólica de la arteria pulmonar, en este caso el gradiente que estamos registrando con Doppler continuo a través de la insuficiencia tricuspidia equivale a 43 milímetros de mercurio, y abajo estamos viendo una vena cava inferior que no está dilatada y que tiene un colapso del 50%, con lo cual le sumaríamos 5 milímetros de mercurio de presión de la aurícula derecha, es decir que a los 45 le estaríamos sumando 5, es decir que, o mejor dicho, 43 para ser exactos, 43 más 5, 48 sería entonces la presión sistólica de la arteria pulmonar de este paciente en particular. Opción, en este caso, la opción D. En la pregunta número 5 se nos pregunta desde estas dos imágenes, estos dos clips, qué es lo que estamos observando, si estamos observando una estenosis aórtica, una estenosis mitral, una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica. En la vista de arriba lo que estamos viendo es una vista de eje largo parasternal izquierdo, aplicamos Doppler color y vemos un flujo en Doppler color regurgitante que pasa del ventrículo hacia la aurícula, y lo mismo es lo que observamos en la imagen inferior. Vemos que en la vista apical de 4 cámaras hay flujo regurgitante turbulento con aliasing, con Doppler color, desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda. Con lo cual, no hay duda que lo que estamos observando es una insuficiencia mitral, por lo menos de grado moderado, en primera instancia por la valoración por color. En la pregunta número 6 se nos pregunta que hagamos el cálculo de la fracción de acortamiento. Acá tenemos un diámetro de fin de diástole de 6,36. Si hacemos 6,36 menos el diámetro de fin de sístole, que es de 4,66, y este resultado lo dividimos por el diastólico, que es 6,36, y lo multiplicamos por 100, el resultado nos va a dar que la fracción de acortamiento de este paciente es del 27%. Como dijimos cuando calculamos la fracción de eyección, diástole menos sístole sobre diástole por 100, independientemente de que usemos diámetros, volúmenes o área. En este caso, entonces, la opción correcta es la opción A, 27%. Este otro registro, fíjense que si observamos la imagen superior, bidimensional, estamos en una vista de 5 cámaras y estamos usando Doppler continuo porque ven que no tiene las dos rayitas en el medio, sino que tiene un triángulo, es decir, que estamos registrando altas velocidades, es decir, estamos registrando las velocidades de la sangre cuando pasa por la válvula aórtica, y el registro espectral nos dice que la velocidad es de 4,6 metros. Es decir, no hay duda que esto corresponde a una estenosis de la válvula aórtica, tiene el perfil de velocidad característico de entonces una estenosis aórtica. No es una insuficiencia tricuspidia porque no estamos pasando a nivel de la válvula tricúspide, a pesar que el perfil de velocidad es más redondo, porque es más holosistólico. Acá, digamos, no es tan holosistólico el flujo regurgitante, pero bueno, estamos registrando en 5 cámaras. Por eso no es una insuficiencia tricuspidia. No es una insuficiencia mitral porque no estamos pasando sobre el jet regurgitante, como vimos recién en la imagen apical de 4 cámaras, sobre la insuficiencia, y tampoco, por supuesto, es una estenosis mitral porque nunca alcanzaría velocidad tan alta y aparte tendríamos que registrarla hacia arriba, es decir, veríamos un flujo que se acerca al transductor, mientras que acá estamos viendo un flujo negativo, es decir, el flujo se está alejando del transductor y lo estamos registrando con Doppler continuo en esta vista apical de 5 cámaras. En la pregunta número 8 nos pregunta qué mediciones estamos realizando, y si nos fijamos en la imagen arriba,
estamos en una vista apical de 4 cámaras, pero estamos posicionados sobre el anillo tricuspidio, tenemos el simbolito de Doppler pulsado y o tisular, pero no estamos sobre la válvula, sino que estamos sobre el anillo. Entonces estamos registrando una velocidad tisular. Las velocidades tisular tricuspidias son muy similares a las velocidades tisulares mitrales. Acá lo que estamos registrando es la onda sistólica a nivel tricuspidio, es decir, estamos registrando onda S con Doppler tisular no mitral, sino tricuspidio. No es TAPSE porque no estamos usando modo M, no es onda prima porque no estamos registrando la primera velocidad negativa, sino que estamos registrando la velocidad positiva, es decir, la velocidad sistólica. Y por supuesto no es onda S mitral porque estamos del lado izquierdo de la pantalla, es decir, estamos analizando velocidades del ventrículo derecho. La pregunta número 9, calcule la presión sistólica pulmonar. Ya hicimos en algún momento esta pregunta parecida, 43 milímetros de mercurio a través de la regurgitación tricuspidia, pero esta vez una vena cava que está dilatada con un diámetro máximo de 31 milímetros y un diámetro mínimo de 26, es decir, tenemos que sumar 20 milímetros de mercurio, con lo cual 20 más 43 son 63. Ustedes recordarán, cuando la vena cava está dilatada, tiene más de 21 milímetros y no colapsa, sumamos 15 a 20. Cuando colapsa podemos sumar 12 a 15. Cuando no está dilatada y tiene colapso inspiratorio normal, sumamos 5. Y cuando no está dilatada pero colapsa parcialmente, también podemos sumar entre 10 y 12. Estos son valores que, por supuesto, nunca son exactos, son tentativos, pero para que ustedes se orienten. En este caso, vena cava muy dilatada y sin colapso, sumamos 20, más la regurgitación tricuspidia. Es decir, que en este paciente la presión sistólica de la arteria pulmonar estimada es de 63 milímetros de mercurio. En la pregunta número 10 nos pide que calculemos la relación E' y la presión capilar pulmonar estimada. En este caso, ustedes recordarán que podemos utilizar una aplicación que se llama EcoCalc. Esta aplicación nos va a permitir calcular la relación E' y calcular la presión capilar pulmonar en milímetros de mercurio. La relación E' es algo muy sencillo. En este caso, fíjense, 98 es la velocidad de la onda E transmitral que registramos con Doppler pulsado a nivel de los tips de la válvula mitral. Ustedes lo están viendo en el gráfico. Y la E' es de 9,38 y la estamos registrando con Doppler tisular a nivel del anillo lateral mitral. Por lo tanto, 98.3, vamos a hacerlo exacto, dividido 9.38 nos va a dar una relación E' de 10,48. Acá la única opción que da una E' de 10,48 es la primera, pero igualmente hagamos la prueba con la aplicación EcoCalc. Si ustedes entran en EcoCalc, el área de cámaras, y van a función diastólica, luego tienen abajo el botón de calculador y le pueden ingresar la velocidad de la onda E transmitral. Dijimos 98.3. Le pueden agregar la velocidad tisular. Si tienen las dos, es decir, la septal y la lateral, cargan las dos, y si no, pueden cargar en los dos casilleros, pueden cargar la misma. Se va a usar el promedio. Bueno, el resultado que ustedes observan en pantalla es de 14.89, es decir, 15 milímetros de mercurio. La aplicación, ¿por qué la usamos? Porque muchas veces cuando vamos a informar la relación E' es mejor transformarla en presión capilar pulmonar porque es un dato mucho más comprensible porque no realiza ecocardiografía o focus cardíaco. Entonces, la opción correcta en esta pregunta es relación E' 10.48, equivalente a una presión capilar pulmonar de 15 milímetros de mercurio. La pregunta número 11 es una pregunta que puede resultar un poco más difícil. Acá estamos con Doppler continuo. No estamos pasando por el tracto de salida ni la válvula aórtica. Estamos pasando a nivel de el septum interventricular. Ahí vemos que hay aliasing, es decir, que hay un aumento de la velocidad a nivel local.
El perfil de velocidad que ustedes observan es característico de lo que se llama la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta se llama onda en Daga. Es distinta a la de la insuficiencia mitral y distinta a la estenosis aórtica. Fíjense este perfil bien en Daga, característico. Esto se observa en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pero también se observa en terapia intensiva y en quirófano en pacientes desprecargados con ventrículo pequeño y con hipertrofia septal que produce, frente a una sístole ventricular vigorosa, obstrucción dinámica del tracto de salida. El paciente suele estar hipotenso y no mejora con inotrópico, sino que empeora, y estos pacientes mejoran con la expansión con volumen. Por lo tanto, la opción correcta en este caso, en esta pregunta, va a ser obstrucción dinámica del tracto de salida. Pregunta número 12. ¿A qué corresponde el trazado? Esto ya lo vimos. Doppler continuo a través de la válvula aórtica y una velocidad que supera los 4 metros. Si bien acá hemos hecho el envelope, es decir, hemos medido además el gradiente medio, el gradiente pico, el BTI, pero sigue siendo entonces una estenosis aórtica severa. ¿Por qué? Porque midiendo la velocidad a través de la válvula aórtica en una vista apical de 5 cámaras con Doppler continuo, registramos una velocidad superior a los 4 metros. No hay dudas, esto es una estenosis aórtica severa. Otro caso de cálculo de la relación E', ¿sí?, en un paciente en plan de Winning. Acá hacemos la relación E'. Esta pregunta la pusimos, es un poquito capciosa o por lo menos discutible con respecto a la conducta. Estamos midiendo 86 de onda E transmitral y 5 de onda E' por Doppler tisular. No hay dudas que se trata de un paciente con presiones de llenado francamente elevadas, con lo cual acá uno puede optar por proseguir con el Winning a pesar de la alta probabilidad de falla diastólica, suspender el Winning por elevadas presiones de llenado y altas chances de fracaso, suspender Winning por altas presiones de llenado e iniciar tratamiento diurético y vasodilatador, que esta es la que nosotros seleccionamos como la opción correcta, pero reconozco que también podría ser otra la opción elegida. En este caso, esto corresponde a un paciente real, un paciente que se detuvo el Winning y por riesgo de fracaso por edema pulmonar inducido por Winning o disfunción diastólica, y se le hizo tratamiento diurético y se lo destetó con vasodilatadores simultáneos. Otro caso de cálculo de la descarga sistólica. Esta vez el diámetro del tracto de salida es de 22 milímetros y el BTI aórtico es de 15. Es decir, 22 milímetros lo vamos a usar en centímetros, 2.2 es el tracto de salida, lo vamos a dividir por 2, nos va a dar 1.1, lo vamos a elevar al cuadrado, ese 1.1, y luego lo vamos a multiplicar por pi. Esto nos va a dar un área al tracto de salida de 3.8 y lo vamos a multiplicar por el BTI, que en este caso es 15. Es decir, nos está dando una descarga sistólica de 57 mililitros. Como sabemos que la frecuencia cardíaca es de 90 latidos por minuto, multiplicamos la descarga sistólica por la frecuencia cardíaca y nos va a dar 5.1 litros. Es decir, acá la opción correcta es descarga sistólica 57 mililitros, volumen minuto 5.1 litros. Recuerdan, diámetro del tracto de salida, medido con precisión y, si se puede, corroborado con la fórmula del diámetro esperado del tracto de salida, 5.7 por superficie corporal más 12.1, medir siempre en sístole con válvula abierta, de borde interno a borde interno, y recordar que siempre en hombres en general el valor es superior a 2, habitualmente entre 2,2 y 2,3. Transformado el diámetro en área del tracto de salida, se multiplica por el BTI aórtico que se obtiene con Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo en vista de 5 cámaras. Esto nos va a permitir calcular la descarga sistólica y el volumen minuto. La siguiente imagen, lo que estamos observando claramente es derrame pleural. Está este espacio anecoico claramente por debajo de la aorta descendente que estamos viendo en esta vista de eje largo parasternal izquierdo, pero además también estamos observando derrame pericárdico. Paciente con deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, dilatación de cavidades derechas.
es decir que acá la opción correcta va a ser la de derrame pleural y pericárdico. En base a las imágenes, la pregunta 16 y el clip, ¿qué signos ecocardiográficos de tromboembolismo de pulmón observa? Estamos viendo claramente que el tiempo de aceleración del flujo pulmonar medido con Doppler pulsado en el tracto salida del ventrículo derecho en esta vista de eje corto es menor de 60 milisegundos, de hecho es 35, y el gradiente de recuperación tricuspidio es menor de 60 milímetros de mercurio, es decir que acá tenemos arriba el signo de 60 y 60. Menos de 60 milisegundos el tiempo de aceleración del flujo pulmonar y menos de 60 milímetros de mercurio la regurgitación tricuspidia. En esta otra vista estamos viendo un ventrículo derecho que está sumamente dilatado pero que preserva la contractilidad a nivel apical, y esto ya sabemos que está relacionado al tromboembolismo de pulmón, es decir, deterioro de la función sistólica y la contractilidad de la pared lateral, de la pared libre, del ventrículo derecho, los segmentos basales y mediales, pero está preservada a nivel apical. Esto vemos también la banda moderadora del ventrículo derecho muy dilatado, es decir, que acá estamos viendo sin dudas signo de McConnell y signo de 60 y 60. Pregunta 17, lo que se está evaluando acá, fíjense en esta vista de 4 cámaras, estamos pasando con Doppler continuo a través de la regurgitación mitral. Ustedes saben que podemos medir a 1 metro y a 3 metros en este perfil de velocidad de la regurgitación tricuspidia. Le marcamos el punto de intersección entre 1 metro y la curva que generó el Doppler continuo y luego a 3 metros. El equipo va a hacer el cálculo automático de la DPDT, la derivada presión-tiempo, que es un indicador precarga dependiente y poscarga, precarga y poscarga independiente de la función sistólica. El valor normal es mayor de 1000, algunos dicen 1200, y en este caso una DPDT de 1066, podríamos decir que está normal, en algunos será levemente deprimida, pero claramente no es una DPDT de un paciente con severo deterioro de la función ventricular que nos daría 500 o 600 milímetros de mercurio por segundo. Acá vamos a marcar levemente deprimida, pero les repito, está en el límite del valor entre lo leve y lo normal. Acá nos está pidiendo que hagamos el cálculo del volumen de la aurícula izquierda. Acá también podemos utilizar la herramienta EcoCalc. Si ustedes van a EcoCalc y van a la parte de aurícula izquierda, van a calculadores, le ingresan los datos del paciente, sobre todo la altura, en este caso 1,70 m y 70 kilos, para que le indexe a la superficie corporal lo que ustedes van a ingresar, que es el área en 4 cámaras, que es de 47.3, el área en 2 cámaras, la segunda foto, que es de 55, y la longitud, que es lo que se está midiendo desde el nivel del anillo mitral al techo. En este caso da 9.1, es decir, ustedes pueden calcular el volumen de la aurícula izquierda por este método que se llama método de área-longitud o también por Simpson. Fíjense que acá ingresamos a la aplicación el área en 4 cámaras, el área en 2 cámaras y la longitud del anillo al techo de la aurícula izquierda. En la aplicación se nos informa que el volumen de la aurícula izquierda indexado a la superficie corporal es de 134 mililitros por metro cuadrado. Recuerden, esto es método de área-longitud y se puede utilizar entonces para calcular el volumen de la aurícula izquierda. Esta otra pregunta, la pregunta número 19, ¿qué estamos observando? Es una vista, es un eco transesofágico, ¿sí? Tenemos el relojito acá arriba, vamos a ampliar la imagen, tenemos el relojito acá arriba que nos está indicando que estamos observando, que estamos a 0 grados en la sonda. Y esta imagen corresponde a una vista de 4 cámaras. Arriba, lo más cercano al transductor, se corresponde con la aurícula izquierda, abajo el ventrículo izquierdo y del otro lado las cavidades derechas. Entonces, esta vista que estamos observando, esta imagen corresponde a un eco transesofágico vista de 4 cámaras.
La última pregunta, un paciente que ingresa por síncope, que vimos esta imagen cuando vimos la clase de función sistólica, vistas ecocardiográficas. Fíjense, un eje largo parasternal izquierdo sumamente patológico, con un septum interventricular y una pared posterior groseramente aumentado el espesor, es decir que acá sospecharíamos entonces una miocardiopatía hipertrófica con probable obstrucción dinámica del tracto de salida versus un evento arrítmico. Las dos causas podrían causar el síncope que motiva el ingreso del paciente. Bueno, entonces el objetivo, como ustedes saben, para nosotros no es tomar un examen, simplemente el objetivo es que ustedes puedan llevarse para los años futuros una herramienta ecocardiográfica, en este caso de POCUS cardíaco, y una herramienta que la puedan aplicar en el día a día. Aprendimos cómo calcular la descarga sistólica y por lo tanto el vuelo de minuto y el índice cardíaco. Aprendimos las nociones más importantes de los cálculos de función sistólica, cómo calcular las presiones pulmonares, por lo menos cómo calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar, cómo distinguir algunas valvulopatías que son muy fáciles, sobre todo las regurgitaciones con Doppler color, cómo valorar una válvula aórtica con Doppler continuo en una vista de 5 cámaras, es decir, y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo con la relación E' registrada con Doppler pulsado sobre la válvula mitral y con Doppler tisular sobre el anillo mitral. Todas estas cosas espero que sean en el futuro una herramienta que la puedan utilizar en el día a día y que realmente les haya sido de completa utilidad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta acá este video de repaso del examen, el módulo de ecocardiografía crítica.